Jaja, espero me des diversión también, diría Serket con una pequeña sonrisa al esquivar dos veloz pulgadas que iban a donde ella a grandes velocidades. Maldición, por momentos su velocidad de reflejos aumentan haciéndome imposible dar un solo golpe, diría Arturia cuando esquivó dos palmadas sagradas explosivas. Vamos, deja que el poder de luz se combine con el mío, diría Serket con una pequeña, que fue borrada por una fuerte patada que recibió que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con planetas que los destruyó por el fuerte impacto. ¿Piensas que seré estúpida como tú?, diría Arturia moviéndose a grandes velocidades. Serket la iba a esquivar pero fue atrapada por brazos de luz. Puños de luz sufre ante el poder de la luz, diría Arturia cuando su velocidad se aumenta aún más. Dominio del aire, cuerpo de aire, dominio del diamante, cuerpo indestructible de diamante, diría Serket cuando su resistencia aumenta a 8. Arturia impactó el fuerte golpe que su muñeca fue destruida al no más impactar esa armadura de diamante. Serket no desaprovechó la oportunidad. Puños indestructibles de diamante, diría Serket cuando sus puños se rodearon por una intensa aura de diamante, y lanzando el fuerte puñetazo a grandes velocidades que impactó en su rival. Arturia, al ser impactada por el brutal puñetazo en todo el rostro que su cuello fue destruido, su cabeza dio un giro de tricentésimo sexagésimo mientras la guerrera cayó. Jajaja, estúpida, te gané, diría Serket con una pequeña sonrisa. Pero esa sonrisa fue borrada al sentir que su pierna fue arrancada y a la vez que la estamparon brutalmente con la tierra creando una fuerte explosión. Jaja, yo siendo un rey no moriré rápido gracias a Avalon, tengo una casi inmortalidad, diría Arturia cuando se ponía de pie con su cuello ya reconstruido. Maldición, ¿cómo es posible que una simple vaina sea tan poderosa?, diría Serket saliendo del cráter con su pierna regenera y viendo seriamente a la guerrera. Tú no sabes que es posible y que no es posible, solo eres una estúpida que juega a ser una reina, diría Arturia deteniendo y esquivando una brutal lluvia de golpes. Yo no juego a ser reina, yo soy uno de los pilares de esta vasta dimensión y tú eres una cabeza para mi sala de trofeos, diría Serket. Impactó un brutal golpe en todo el abdomen de la guerrera. Arturia al recibir dicho golpe salió disparada hasta colisionar brutalmente con escombros creando fuertes explosiones por las magnitudes de cada impacto. Se te olvida que el que ríe último ríe mejor, diría Serket con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no se me olvidará, dicho por las palabras por una guerrera que apenas logra darme un buen golpe y ya lo celebra, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldita, te mataré y te reviviré una y otra vez hasta que sufras del sufrimiento de morir y revivir a la vez, diría Serket con una pequeña sonrisa. Arturia pasó de tener una sonrisa a una mirada más fría que el mismo espacio. Cualquier guerrero que abriera a los ojos se arrodillaría ante la presencia de un rey de su calibre y su poder. Maldición, porque siento que mis piernas de un momento comenzaron a temblar, diría Serket. Arrodíllate ante tu majestad, diría Arturia mientras estaba dando unos pasos lentos. Serket sentía como sus piernas se estaban doblegando ante esa presión y la mirada del rey. Claro que no, yo no me arrodillaré ante ti, tú solo eres una simple mosca ante mi grandeza, diría Serket cuando estaba intentando no arrodillarse. Te ordeno que te arrodillarse, diría Arturia ejerciendo aún más presión. Claro que no, diría Serket cuando destruyó la presión. Su poder estaba en un 70% haciendo temblar todo el espacio. Vaya, así que el súbdito se revela ante su rey, diría Arturia viendo seriamente a la guerrera. Que no soy la súbdita de nadie, diría Serket, dejando ir una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo. Arturia no pudo ver los golpes, que la mayoría le terminó dando de lleno, que la hicieron escupir sangre por la magnitudes de los golpes que recibió. Golpes destructores de mundos, combinación con el fuego, puños explosivos, diría Serket cuando lanzó dos fuertes puñetazos. Activación Avalon, diría Arturia cuando la protección de Avalon la terminó protegido. En ese gran espacio solo se veía una gigantesca explosión, que todo era destruido por las magnitudes de esa explosión. No creo que haya sobrevivido a esa inmensa explosión, se diría Serket en sus pensamientos, viendo seriamente la fuerte explosión que se había generado. Jajajaja, era la risa que estaba saliendo de la fuerte explosión. Pero es imposible, yo vi claramente cómo le impacté el fuerte puñetazo de lleno con la inmensa explosión, diría Serket deteniendo un fuerte puñetazo que iba a donde ella a gran velocidad. Primero mejora tu visión, diría Arturia cuando comenzó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Serket estaba teniendo algunas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde ella, pero no le hacían un gran daño ya que ella tenía un poco más de poder y resistencia con la armadura indestructible de diamante. Pero con ese puños podría haber destruido un reino entero y a ella solo le hice ese pequeño daño, diría Arturia cuando esquivó varios puñetazos que iban a donde ella a grandes velocidades.
Vamos, te dijo lo mismo, mejora tu visión, diría Serket cuando le clavó dos brutales patadas en ambos lados de las costillas que las destruyó. Arturia cayó de rodillas escupiendo sangre por las magnitudes de los golpes anteriores recibidos. Vamos, ahora estás de rodilla ante tu reina, diría Serket con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera a sus pies. Eso jamás, yo nunca bajaría la cabeza ante un rival, sin importar qué, diría Arturia poniéndose de pie mientras se limpiaba la sangre que recorría por su bello rostro. Esto es impresionante, me imagino que debió ser un gran rey en su dimensión, a pesar de las grandes heridas internas como externas, ella aún se pone de pie sin importar el gran dolor que esté sintiéndose, diría Serket en sus pensamientos, mientras vio una infinidad de golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Arturia a gran velocidad reconstruyó sus costillas. Serket tenía muchas dificultades al esquivar los golpes, que algunos le terminaron dando de lleno causarle daño. Vamos, no me digas que la supuesta armadura de diamante no puede con unos simples golpes. Maldición, esta maldita, a pesar de recibir los anteriores golpes, está como si nada, diría Serket cuando fue sacada de sus pensamientos por varios golpes en un solo segundo. Arturia pasó a su 60% de poder y se estaba moviendo a grandes velocidades impactando fuertes golpes. Serket no podría defenderse de los brutales golpes que iban a donde ella, que algunos le estaban empezando a hacer más daño. Vamos, mocosa, no me digas que ya se acabó esa energía que tenías, diría Arturia cuando le clavó una brutal patada a grandes velocidades. Serket no tuvo oportunidad de ver la fuerte patada que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta impactar fuertemente escombros creando fuertes explosiones. Vamos, poneos de pie que esto aún no se termina, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Rayo demoledor de átomos, diría Serket cuando un rayo oscuro iba a gran velocidad. Rayo de luz destructor de dimensiones, diría Arturia cuando lanzó el rayo de luz a gran velocidad. Ambos rayos, al no más impacto, se creó una gran explosión que todo a su paso se estaba destruyendo sin dejar nada de existencia. Cientos de estrellas y algunos planetas fueron borrados de la existencia. Nunca pensé que hubiera imaginado que existiera el rayo demoledor de dimensiones, se diría Serket cuando detuvo algunos golpes que iban a donde ella con mucha dificultad. Puños de luz, diría Arturia cuando lanzó los puños de luz a gran velocidad. Serket tenía dificultades al esquivar los fuertes puñetazos. Vamos, no me digas que esa gran fuerza ya se te terminó, diría Arturia cuando le clavó varios de golpes con la energía de luz. Serket escupió un bocado de sangre al sentir un gran dolor al esa energía impactarle. Vaya, no pensé que sintieras dolor, diría Arturia en burla cuando detuvo una veloz embestida de golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Maldición, ¿qué le pasa a mi poder? No puedo hacer mucho daño, diría Serket cuando fue impactada por una infinidad de golpes en un solo segundo. Vamos, deja de estar pensando en estupidez y os mira hacia el frente, diría Arturia cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ella tiene razón, hay que darlo todo, si no quiero morir, diría Serket cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual le dieron inicio al último asalto. Un fuerte intercambio de golpes y puñetazos se había dado inicio. Cada fuerte intercambio de golpes y puñetazos hacía temblar la misma realidad por la brutalidad de sus golpes. Arturia se estaba moviendo a grandes velocidades mientras estaba soltando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Serket tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que algunos le iban dando de lleno causarle daño por cada impacto. Demoledor de átomos, diría Arturia cuando sus puños estaban cargados de una energía densa y pura a la vez. Maldición, esos puños me pueden destruir el alma al no más impacto, diría Serket. Vamos, deja de moverte, ¿no ves que quiero matarte?, diría Arturia moviéndose a grandes velocidades. Jaja, eso nunca, diría Serket, pero en su interior estaba sufriendo. Sus meridianos lentamente estaban teniendo una carga al mantener una batalla tan intensa con la guerrera. Arturia, entre más tiempo pasa ella se ve más tranquila. Serket soltó un bocado de sangre por el dolor que sentía y una de sus costillas destrozadas al hacer mal un movimiento. Vaya patético final, diría Arturia cuando sus puños se cargaron de más poder demoledor. Espada del rayo, unión de elementos fuego, diría Ayame cuando lanzó la espada a gran velocidad. Arturia al impactar el fuerte golpe iba cuando su brazo fue cortado. Serket de un momento para otro entró a la bolsa dimensión. Bien, te has salvado, espero verte en el siguiente round, diría Arturia cuando se fue donde el rey Gilgamesh. Maldición, terminaron perdiendo y ahora qué, diría Amit sería. Calma, todo está bajo control, diría Ayame con una voz tranquila. ¿Cómo carajos puedes estar tranquila al ver la posible eliminación de la dimensión?, diría Amit. Lo siento, no puedo decirte, diría Ayame aún tranquila. En la batalla de los reyes,
El impacto de sus puños fue brutal, que toda la misma existencia tembló por las magnitudes de sus golpes. Kakaroto en la fase demonio Ozaru estaba lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kratos tenía pequeñas dificultades al esquivar los brutales golpes, pero no era mucha la diferencia. La batalla de ambos guerreros era impresionante, cada impacto de sus puños creaba más destrucción por donde iban. Y eso que ambos guerreros no luchan en serio y la dimensión entera está temblando por las magnitudes de los golpes. Vaya que débiles golpes, diría Kratos cuando le impactó una brutal patada al Saiyajin. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente con escombros creando una fuerte explosión. Jaja, este Saiyajin es la esperanza de la dimensión, vaya estupidez si apenas se logra defender, el que los hace pensar que él podría ante un rey dimensional y yo el futuro Saiyajin del infinito, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Kakaroto se ponía de pie y con una risa burlona se estaba riendo del guerrero que tenía en su frente. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia, maldito Saiyajin?, diría Kratos serio. Tú el futuro Saiyajin del infinito, mientras nosotros tenemos una batalla aquí el rey está formándose, cuando me venzas si lo haces, ya no podrás con el rey absoluto, el de un solo pensamiento te matará, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Maldición, 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 solo estás haciendo perder mi valioso tiempo, diría Kratos ya enojado por perder tiempo con uno de su raza. Vamos, no me digas que te enoja que el rey nazca, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Claro que él no se va a formar si lo impido yo, diría Kratos cuando iba a crear un portal pero no pudo. Se te olvidó algo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Exacto, tu cadáver, diría Kratos enojado por eso. Ya se enojó, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Te haré vivir en el infierno entero, diría Kratos cuando su intención asesina se hacía presente. Jaja, estúpido, ¿piensas que una simple intención asesina me va a poner a temblar? Jaja, diría Kakaroto, pero eso recibió varios golpes en varias partes de su cuerpo que retomaron al recibir los brutales golpes. Jaja, ¿qué pasa? Los ojos especiales del clan demonio no funcionan, ¿no?, que diría Kratos con una pequeña sonrisa. El guerrero había impactado 2 puntos casi importantes y los demás lo hizo al alzar. Maldición, ¿cómo es posible que no lo haya visto si no me supera en velocidad?, diría Kakaroto en sus pensamientos. Estúpido, se te olvida que puede combinar dominios como el de aire y rayo, volviéndose extremadamente veloz que los ojos de demonio lo terminan perdiendo de vista, diría Goku serio. Recuerdo haberle enseñado a Yame cómo burlar los ojos de demonio, pero al hacer tal cosa podría quedar perdida en el reino cuántico porque él no se estaba preguntando Kakaroto. Él la domina más bien que nosotros, diría Goku. Tienes Kratos en otro milisegundo le había impactado una infinidad de golpes. Kakaroto salía disparado hasta impactar fuertemente unos escombros creando fuertes explosiones. Vamos Saiyajin, no que estabas alardeando de tu magnífica fuerza y no has logrado nada, solo eres escoria ante mi presencia, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Respiración total del rayo, expansión de dominio relámpago, diría Kakaroto activando dicho poder. Sus meridianos comenzaron a recorrer grandes cantidades de poder relámpago rompiendo las barreras que pasan. A Kakaroto se le estaba comenzando a marcar más la venas, el esfuerzo de llevar al cuerpo hasta ese estado era imponente. En eso, en toda la zona de combate comenzaban a caer fuertes rayos que iban destruyendo todos los escombros creando fuertes explosiones. Y de un fuerte rugido de Ozaru toda la dimensión tembló, la presencia del rey de esta dimensión había hecho eso. Los ojos de Kakaroto fueron cambiando por un momento de tonalidad a verde, pero volvieron a púrpuras ya que no podría hacer a ese estado al su cuerpo no soportar el gran poder de una gema, a pesar de que es falsa aún su poder es magnífico. Un aura de puro relámpago tenía Kakaroto mientras veía seriamente al guerrero. Vaya, así que aún tenías más poder, esto se pondrá interesante, diría Kratos cuando veía el gran poder de su rival. Respiración total del rayo, rayo demoledor de átomos, diría Kakaroto cuando se movió a gran velocidad. Kratos lo terminó perdiendo de la vista. Pero cuando lo volvió a ver ya había recibido un fuerte rodillazo de puro relámpago. Kratos sintió como todos sus meridianos estaban rodeados de puros relámpagos que lo hacían perder el control de su poder por segundos. Kakaroto no se detuvo ahí y le dejó ir un fuerte puñetazo a una alta velocidad. Kratos lo recibió de lleno que lo sacó disparado hasta impactar fuertemente unos escombros creando una fuerte explosión por la magnitud de los golpes recibidos. ¿Qué pasa, escoria? No me digas que no puedes seguir, diría Kakaroto cuando solo su mera presencia hacía que todo a su paso se destruya y los planetas a millones de kilómetros, los seres de ahí se arrodillen ante el rey. Maldición, ojo demoníaco, expansión dimensional, diría Kratos, y su ojo carmesí vio toda la dimensión en un solo segundo.
¿Cómo es posible que toda esa gente y guerreros estén de rodillas?, se preguntaría Kratos, viendo al guerrero que estaba en su frente, que desapareció en un solo segundo. Kakaroto la había soltado otra metralla de golpes en tan solo un segundo. Kratos salía disparada hasta colisionar brutalmente con unos cuantos planetas, que eran destruidos por la magnitudes de los impactos. Vamos, supuesto emperador, ¿no has podido ver mis últimos golpes?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver que su rival estaba perdiendo ante él. Jaja, estúpido, ¿crees que ya has ganado por solo lograr acertar más golpes?, diría Kratos, poniéndose de pie, y su 10% de su poder se hacía presente, que el planeta donde estaba terminó explotando por la magnitud de su poder. Imposible, ¿cómo es que tiene ese gran poder?, diría Kakaroto dando unos pasos hacia atrás por instinto. El cuerpo del guerrero le estaba alertando de una amenaza más grande que estaba frente a él. Vamos, no me digas que con esta parte de mi poder te doy tanto miedo, diría Kratos detrás del guerrero, dejándole ir una metralla de golpes en un solo segundo. Kakaroto salió disparado cientos de kilómetros, mientras soltó un bocado de sangre por las magnitudes de los golpes que había recibido. Algunas costillas fueron destruidas. La respiración del rayo fue destruida también por los fuertes golpes que recibió. ¿Qué pasó con esa sonrisa que tenías? ¿Te la tragaste? ¿O qué?, diría Kratos en burla hacia su rival. Maldición, ¿cómo es posible que él aún tenga más poder?, se diría Kakaroto en sus pensamientos al ver a su rival. Son estúpido, te lo advertí antes de comenzarás a luchar como simio sin cerebro, diría Eternidad. Oye, el sin cerebro eres tú, diría Kakaroto enojado. Ya sus instintos Saiyajin se apoderó del guerrero, sus ojos pedían sangre a gritos, su poder iguala. Vaya, el Saiyajin que quería ver, el Saiyajin que le gusta el sufrimiento, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, tú una simple escoria ha despertado al rey de los demonios, ahora sintieras el infierno, diría Kakaroto. Jaja, espero verlo, diría Kratos cuando esquivó un veloz puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Explosión de sangre, diría Kakaroto cuando se cortó el brazo. Kratos se sorprendió por esa técnica, que no tuvo tiempo de reaccionar ya que recibió la fuerte explosión de lleno. De dicha salió Kratos con múltiples heridas en su cuerpo. Técnica de demonio de sangre, devorador de almas explosivo, diría Kakaroto cuando sus puños fueron cargados por un magnífico poder. Duplicación de almas de la muerte, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron sus puños brutalmente, que se creó una fuerte explosión que todo a su paso se estaba destruyendo por las magnitudes de sus puños al impactar. Kakaroto comenzó a lanzar fuertes puñetazos a grandes velocidades. Kratos no se estaba quedando atrás y también estaba lanzando fuertes puñetazos. Veloces rayos se empezaron a ver por todo el espacio, cada impacto de sus puños eran impresionantes. Sangre demoníaca, lluvia de espadas, diría Kakaroto cuando espadas forjadas con la sangre demoníaca se crearon y fueron lanzadas a grandes velocidades. Kratos la estaba esquivando con muchas dificultades al dicha tener una tremenda velocidad. Relámpago, explosión de hojas relámpagos, diría Kakaroto cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Kratos no tuvo oportunidad de esquivar esas hojas explosivas, que recibió el ataque de lleno creando otra fuerte explosión. Vamos, ¿qué pasa, emperador? ¿No has podido ver uno de mis golpes? Vaya patético eres, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Maldición, su velocidad de ataque y sus técnicas de demonio son impresiones que no me deja reaccionar al esquivarlas, diría Kratos viendo seriamente a su rival. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo que? Sangre demoníaca, unión con el rayo, ven espada del rayo, diría Kakaroto cuando la espada del rayo llegó a sus manos y la sangre y el rayo se unieron al arma. En ese lugar una presión terrorífica se hacía sentir. Que ha fusionado ambas técnicas en una espada, las consecuencias serán grandes por lo que veo, diría Kratos viendo seriamente a su rival. Corte del caos, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte corte. Kratos lo esquivó a centímetros de impactarle. Puños explosivos, diría Kakaroto. Kratos no tuvo el suficiente tiempo posible de esquivar el golpe que lo recibió de lleno, sacándolo disparado, impactando cientos de planetas que los destruía al impacto. Lluvia relámpago explosivos, diría Kakaroto cuando los fuertes rayos eran lanzados a grandes velocidades. Kratos al ver eso estaba moviéndose a grandes velocidades mientras esquiva y destruye algunos rayos que iban a donde él a grandes velocidades. Maldición, sus técnicas van en aumento. ¿Cómo es eso posible?, se diría Kratos en sus pensamientos cuando de un estallido de ki destruyó todo lo que iban a donde él. Vaya, has logrado destruir una técnica, diría Kakaroto cuando con mucha dificultad detuvo un fuerte puñetazo. Pero su brazo fue destruido al detener dicho golpe. Jaja, vaya, tus huesos son débiles, como tú, diría Kratos cuando lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Técnica de demonio fusionado, sufre conmigo, diría Kakaroto cuando iba a tomar la sangre del guerrero.
Puños del infinito sufre, diría Kratos, cuando le impactó el fuerte puñetazo. Kakaroto no tuvo tiempo de reaccionar, que la técnica fue destruida como algunas costillas del guerrero. Vamos, ataca, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Sangre demoníaca, clones del infinito, diría Kakaroto. Cuando varios clones aparecían, Kratos comenzó a recibir fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición, cada uno tiene un poder similar al guerrero original. ¿Cómo es posible? Ese se estaba preguntando Kratos en sus pensamientos. Jaja, no sabes lo que es posible, y lo que sí, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Los clones seguían lanzando fuertes puñetazos a grandes velocidades. Explosiones de ki eterno, diría Kratos cuando miles de esferas de poder fueron lanzadas a grandes velocidades. Por todo el espacio se veían grandes explosiones. Todos los Kakarotos fueron eliminados, solo dejando al original. Hay estas golpes de la muerte, diría Kratos cuando se lanzó a grandes velocidades. Maldición, no creo ser capaz de esquivar ese brutal golpe, se diría Kakaroto en sus pensamientos, cuando su cuerpo se quedó inmóvil sin poder hacer nada. Sufre por el infinito, diría Kratos cuando se movió a gran velocidad con el fuerte puñetazo. Cuerpo indestructible de diamante, unión sangre demoníaca, diría Kakaroto cuando el cuerpo indestructible se volvió más poderoso. Kratos impactó brutalmente el cuerpo, que sus puños casi se destruyen al impactar a ese guerrero. Puños indestructibles de diamante, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Ya basta, diría Kratos cuando liberó el 20% de su poder en esa fase, haciendo temblar todo a su paso. Maldiciones de Maldi, pero Kakaroto en un solo segundo recibió una infinidad de golpes que lo hicieron escupir sangre por las magnitudes de los golpes, y a grandes velocidades estaba recibiendo miles de golpes. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que toda esa arrogancia se está terminado, diría Kratos cuando la clavó una brutal patada en todo el cuello a el guerrero. Kakaroto no tuvo oportunidad de esquivar dicha patada, que la recibió de lleno, que su cuello fue destruido por la magnitud de la patada, y cayendo de golpe en unos escombros. Jaja, estúpido, pensantes que me habías vencido si solo estaba calentando, diría Kratos con una pequeña sonrisa. En eso el mismo espacio se distorsionó, un poder siniestro se estaba empezando a sentir, toda la existencia misma se estaba destruyendo. Kakaroto / Goku se ponía de pie con los ojos cerrados, la vida misma renacía y se destruida por completo. En eso Goku abrió los ojos verdes como naturaleza, pero imponentes como el rey del infinito. Solo su presencia era imponente, que todos se arrodillan ante el guerrero. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.